Buenas noches, bienvenidos una vez más a vuestra casa, Colectivo Burbuja. Estoy ampliando el debate en el que vamos a intentar tratar con profundidad, con cuatro perfectos conversadores, con cuatro profundos conversadores, un tema que es subyacente a toda la sociedad, que son los paradigmas científicos. Casi todos nosotros estamos acostumbrados a leer casi a diario, de una forma muy cotidiana, como muy normal, que la ciencia ha descubierto tal, los científicos dicen cual y pascual. Ese paradigma, que es el que, por decirlo así, encumbra toda nuestra sociedad, a veces no da realmente una visión de que la ciencia es casi infalible, cosa que, bueno, hoy veréis que no es así. Como casi todo nuestro paradigma en la sociedad, responde más bien a ciertos intereses que muchas veces de nobles y loables tienen poco. Tenemos a Roger Carles. Buenas noches, Roger. Hola, buenas noches. A David, de Historia, Economía, Filosofía, por fin otra vez. David, bienvenido, buenas noches. Gracias por invitarme, buenas noches. A Carles Sirera. Buenas noches, Carles, otra vez. Hola, buenas noches a todos. Y a Javier Jiménez, psicólogo, que es nuestro nuevo, Javier Jiménez Cuadros, psicólogo, ahora trabaja en la Universidad de Alcalá, y periodista científico. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar hablando con Roger, que fue el que propuso la temática. Los paradigmas científicos que respaldan casi muchas de las decisiones políticas, muchas de las decisiones económicas, no tienen esa validez ni esa certeza que, casi todos los medios, los más mierda, nos intentan hacer creer, ¿verdad? Pues la verdad que en absoluto, a mi juicio, ¿no? Entonces, un poco empezando por esa cuestión que ya planteas, pues la primera cosa que pienso que tenemos que preguntarnos es si realmente, ¿no?, la ciencia es aquel objeto, ¿no?, neutro, libre de toda ideología, libre de la política, o si no lo es, ¿no? Esa es una primera pregunta que pienso que nos hemos de hacer, no como algo abstracto, sino como algo que, por ejemplo, pues a la hora de financiar determinados proyectos, ¿no?, si realmente afecta o no afecta. La realidad, cuando ponemos los pies en el suelo, pues vemos los casos, por ejemplo, del tabaco, de la industria del azúcar o de la industria de los combustibles fósiles, por ejemplo, pues como evidentemente ahí siempre hay intereses políticos y eso ha afectado muchas veces pues a la credibilidad de la ciencia, ¿no? Pero más allá de esto, de ver si realmente la ciencia es en parte una construcción social, si depende de los valores que tenga una sociedad, pues pienso que lo más interesante es plantearse, ¿no?, sobre todo en un contexto geopolítico estable, en el que, un nuevo presidente que ha subido al poder, contra el cual una gran parte del establishment científico está en contra, ¿no? Se ha puesto un poco patas arriba. Entonces, la pregunta creo que es, ¿está justificada esta superreacción contra Trump? ¿O quizá estos grandes expertos están perdiendo la legitimidad porque hay una razón detrás y realmente tenemos que analizar esta razón, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que tenemos o lo que vamos a analizar en este programa. Entonces, al final, es preguntarse si la ciencia realmente está en crisis o qué parte de la ciencia y qué función debe tener en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo recomiendo a los oyentes, está en inglés, pero vaya, son una serie de artículos de Andrea Saltelli, que junto a Funjovic, Ravets y otros investigadores, la mayoría de estos están en Bergen, pero han venido varias veces a nuestro país, pues un poco cuestionan en un libro muy reciente que se llama Science on the Verge, que se puede traducir algo así como la ciencia al límite, ¿no? Un poco, pues, cómo, especialmente en los últimos 30 o 40 años, pues cómo ha cambiado la ciencia en cuanto a los mecanismos de su financiación, control de las investigaciones, los incentivos a los investigadores, ¿no? Todo el tema de los rankings que se han vuelto ultra cuantitativos. Entonces hay un problema de decir, ¿y la calidad cómo se mide, ¿no? Si todo lo medimos por las veces que me citas y en qué revistas publicas. Esto, por ejemplo, lo veo yo mucho en economía, ¿no? O sea, si tienes el poder para poder decir qué es lo que es buena economía o no, pues tienes también el poder para decir qué revista es buena o qué no, y entonces poder publicar y decir los rankings y decir que es buena ciencia o no. Es un mecanismo un poco, al menos en
en ese sentido perverso, ¿no? Que también lo utilizan a veces universidades pues para venderse. Entonces, en este sentido, pues vuelvo otra vez a los problemas, ¿no?, principales. Entonces, ¿cuáles son los problemas un poco que apuntan Andrea Saltel y compañía en este libro? Y también han salido en una página web muy interesante que se llama The Conversation, en el que han publicado los últimos 6 meses 3 artículos también cuestionando un poco la ciencia. ¿Cuáles son estos problemas, no? El primero, pues, es lo que decía de la crisis en la ciencia y los expertos, ¿no? Es decir, si estamos tratando problemas que en muchos casos son cada vez más complejos, que las sociedades son cada vez más complejas, por ejemplo, casos como la nanotecnología, la cuestión del cambio climático, los últimos problemas ambientales, la cuestión de la energía, realmente en estas situaciones que hay tanta incertidumbre en los que incluso los modelos, por ejemplo, del cambio climático nos pueden dar opciones y tendencias, pero no son absolutos, ¿tenemos que dejar todas las decisiones de la sociedad a los expertos? ¿Qué rol deben tener los expertos? Esas son un poco la primera idea, ¿no?, de estos múltiples problemas que venía diciendo, que creo que tenemos que plantearnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en uno de estos artículos es muy interesante porque hablan de cómo las políticas de austeridad se basaban en un teorema de Reinhard Rogoff, que estaba basado en un error al codificarlo, ¿no? O sea que ¿no?, ciertas políticas pues se basan en errores de código, ¿no? Me parece fascinante, vaya. Ya sabemos que la economía neoclásica, pues el paradigma este que debatimos aquí, la cantidad de problemas que tiene y la cantidad de cuestiones que neglige y no entiende bien, pero vaya, cuando leí esto, pues ya dije, bueno, pues esta es la última, ¿no? Entonces, más allá de la economía, que tampoco creo que se trate de buscar culpables, ¿no?, hay otros muchos campos en los que apuntan, por ejemplo, en biomedicina. Salió un artículo muy interesante en 2009, si no me equivoco, a ver si lo podemos colgar luego en el programa, que estimaba que en Estados Unidos el 85% de los recursos en biomedicina se malgastaba, ¿no? Y es la friolera de 200.000 millones de euros, ¿no? Bueno, el artículo lo podemos quizá poner luego, pero es toda una serie de parámetros, ¿no? Entonces, claro, que seguramente no es extrapolable a toda la ciencia, que si nos escucha algún científico que no se piense que esto es machacar a la ciencia, ¿no? Pero que estas cosas muchas veces los científicos, ¿no?, reaccionan y muchas veces no se cuestionan digamos, algunos de los problemas que existen, ¿no? Luego creo que también hay un problema, más allá de la crisis en ciencia y expertos, en la cantidad de cosas que se publican, ¿no? Se publicaron, creo que el año pasado, hace 2 millones de artículos en 30.000 revistas. Tenemos tiempo de un poco analizar la calidad de esto, tener mecanismos de, digamos, de control, de un mínimo control de esto. O sea, creo que vivimos en la época esta de la hiperaceleración, ¿no?, donde, bueno, lo que nos está haciendo es un poco colapsar colapsar un poco la ciencia en sí misma y, bueno, decir, a ver, digamos, esta cantidad pues va en perjuicio a mi juicio, ¿no?, y a juicio de muchos, de la calidad también. Entonces, ese es también un problema de cuantidad-calidad, ¿no? Luego, por ejemplo, la cuestión de los conflictos de interés y la subordinación a determinados intereses, sobre todo comerciales, ¿no?, que es un libro muy interesante de Philip Mirowski también, que también lo comenta en el artículo, que se llama Science Mart, ¿no?, en relación al Walmart, es decir, la walmartización de la ciencia, privatizando la ciencia americana, ¿no? Entonces también aquí pues se destacan algunos casos de cómo los intereses privados muy grandes, sobre todo, pues han interferido muy a menudo en la producción, calidad, ¿no?, y reproducción científica. Luego está la cuestión de los incentivos, que supongo que algunos luego de los tertulianos podrán comentar también, de la cuestión también de los incentivos a los investigadores, las condiciones precarias en nuestro país, evidentemente, pero incluso en un país como Estados Unidos hay investigadores, por ejemplo, en humanidades, ¿no?, que viven prácticamente al borde de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿no?, también leía que desde el 1971 hasta ahora ha crecido la cantidad de asociados y de trabajadores a tiempo parcial tremenda, ¿no? Entonces, al final todo, creo que ya un poco resumiendo esta entrada, va un poco hacia la idea de si realmente, qué papel debe tener la ciencia en la sociedad de hoy en día, que para eso hay que entender qué problemas tenemos también. Y un poco también si esta idea que hay generalizada de que la ciencia, ¿no?, vaya relacionada con la técnica, con la tecnología, y si con la tecnología
se puede innovar y salir de todos los problemas del mundo, ¿no? Especialmente estos que a menudo comentamos aquí, que son quizá más peliagudos, ¿no? Problemas de tipo de grandes desigualdades crecientes, de los problemas de los límites del límite del crecimiento, todas cuestiones de tecnología, de nanotecnología, de robotización. ¿Puede la tecnología va a solventar todos estos problemas, ¿no? Que parece que esto es en lo que se ha convertido un poco la ciencia. Entonces, este es un poco, para mí, el punto en un contexto en el que, como decía antes, hay tanta incertidumbre, ¿no? Y entonces sí, hemos de dejar, ¿no? Hemos de dejar a los expertos y a los científicos esta cuestión, ¿no? Entonces, ya para acabar, pues un ejemplo final es la cuestión de los organismos modificados genéticamente, ¿no? Que hubo este caso hace unos meses en los que 100 premios Nobel pues, se mostraban como a favor de los organismos modificados genéticamente con un argumento muy reduccionista, ¿no? Es decir, era el que criticaba a los organismos modificados genéticamente era porque estaba en contra del progreso y en contra de la erradicación de la pobreza, ¿no? Y negligían muchos problemas como, por ejemplo, como el pico del petróleo puede afectarlos o las consecuencias ecológicas y sociales y económicas que tenían. Entonces, un poco creo que este ejemplo ilustra un poco pues, todo esto que hemos hablado, ¿no? Problemas de incertidumbre, la legitimidad de los expertos. Y has tocado muchos temas para empezar, Ruyer, pero el que más, uno de los que me interesa ahora, le voy a pasar a Carles, es el papel de la universidad. Es que hace poco volví a leer un artículo tuyo en aquel antiguo blog, que todavía la Universidad de Valencia no te lo ha quitado, tu antiguo contratador, en el que explicabas el día que te fuiste, dejaste de ser profesor asociado de la universidad, doctor, cuando estabas haciendo el doctorado. Hay una verdadera obsesión en la ciencia por los papeles, el paper making que apuntábamos por aquí, una papermanía absoluta y que de hecho lo que debería ser un instrumento se convierte en un fin y no solo en las ciencias sociales sino en todas las demás. A ver, sí, se han abordado muchos temas, la cuestión del tecnooptimismo, la cuestión de la tecnocracia, son muchos temas que tratamos habitualmente en Ampliando el Debate. Me voy a centrar más, digamos, en la cuestión de los incentivos y los incentivos perversos que se ha dicho. Y las universidades españolas están intentando aplicar los modelos de cultura del management que se han extendido en las universidades norteamericanas y digamos que estamos logrando hacer la distopía española, que es mezclar lo peor de todos los sistemas posibles. Y estamos mezclando la cultura, digamos, del resultado, el resultadismo, la exigencia, el intentar hacerlo todo bien y con la corrupción clásicamente española. Y eso está combinando pues algo bastante, digamos que bastante feo y bastante desagradable. En Estados Unidos, desde que se introdujo, digamos, la competencia del mercado entre universidades para decidir cuál era la mejor universidad, pues claro, eso obligaba a valorar las universidades, a poder crear rankings, a poder puntuarlas con algo más del prestigio para acelerar la competencia. Es decir, al igual que las acciones es un indicador de la confianza de las empresas, era necesario puntuar a las universidades para que entre ellas tuviesen más incentivos y más razones para competir, esforzarse y contratar a los mejores, atraer a los mejores y que estos atrajesen a los mejores estudiantes. Y a partir de aquí pues se impuso la cultura cuantitativa del impacto en las publicaciones, cuántas veces te han citado, como un indicador objetivo, neutro y fiable de la calidad científica. Es decir, cuantas más veces citado eras, pues más bueno se supone que era tu artículo porque era más relevante. Y a partir de ahí pues se creó todo un sistema de puntuaciones. Esto produjo lo que se llama un efecto Campbell, que es decir, cuando tú introduces un sistema de medición de un sistema que en teoría es, un método de medición de un sistema externo a este propio sistema, para ver unos resultados, pues claro, cuando la gente que está en el sistema sabe que es medida por eso, pues todo lo que hace es puntuar en este sistema de medición y se olvida de la razón originaria de por qué hacía esas cosas y al final el sistema de medición distorsiona toda la mecánica y todo el funcionamiento del sistema. Y eso es lo que ha ocurrido un poquito con lo que tú comentas del paper making y publicar. Es decir, como íbamos a ser puntuados por las publicaciones, pues se introdujo la cultura de publicar como churros, lo cual entras en el fraude académico y en la necesidad, digamos, de estar repitiendo el mismo artículo no sé cuántas veces, aunque todo lo que ya has dicho no tiene nada nuevo, ya lo han dicho otros, o en algunos casos directamente te lo estás inventando, o la calidad o la honestidad de tu aportación y tu contribución es bastante nula y discutible. Y aquí entramos ya en redes de intercambios de favores y amigos. Evidentemente, cuanto más amigos tengas,
más fácil es publicar en otras revistas o en las revistas de tus amigos. Con lo cual, esta forma en teoría de medir la productividad y la excelencia de la ciencia, lo cual ha logrado a través de la competencia pervertir absolutamente el sistema. Todos tenemos incentivos, todos nos premian si nos comportamos de una forma deshonesta o si hacemos trampas, de tal forma que lo que es a día de hoy las comunidades de académicos, de investigadores en todo el mundo, pues tenemos ciertas dudas de cómo está funcionando la ciencia o del entorno laboral que hemos creado, que cada vez es hipercompetitivo. Esto además se suma en Estados Unidos con la paradoja de, curiosamente, la gestión del management, la gestión económica, empresarial y eficiente de las universidades ha hecho que disparen sus costes, es decir, las universidades gastan más que nunca, pero curiosamente no invierten ni en los salarios de los profesores, ni tampoco en muchos casos en la calidad científica. Invierten, uno, en los salarios de los gestores, porque los gestores deciden que ellos son la parte más importante de la universidad y se han subido los salarios y cada vez hay más personal de administración y servicios en las universidades que cobra más, y para que ellos puedan cobrar más, evidentemente, los otros sectores han visto su sueldo reducido, entre ellos el profesorado, que estamos en esta situación de bipolarización, tanto en Estados Unidos como en España, es decir, hay titulares con unas condiciones de trabajo muy buenas y el resto, pues profesores asociados con unas condiciones de trabajo, como es mi caso, pues realmente malas, que no somos funcionarios, a pesar de que muchos oyentes de este programa se piensan que somos funcionarios, ¿no? Somos contratados laborales temporales que renovamos cada año nuestro contrato y nuestro salario es de 460 a 470 euros al mes, trabajando más que los titulares. Esa es la condición laboral a día de hoy en la Universidad Española. Y en Estados Unidos es bastante pues lo mismo, los adjuncts están en las mismas situaciones. Es decir, tienes una masa de gente esperando algún día llegar a titular, trabajando, sacrificándose y cumpliendo mucho, con la esperanza de que algún día promocionarán, hasta que evidentemente pues nos quemamos, salimos del sistema y somos reemplazados por jóvenes ingenuos ilusos que creen que tendrán una oportunidad. Y luego está el proceso de selección, que es decir, ¿quién entra en el sistema? En teoría, todos los sistemas de análisis de resultados cuantitativos y objetivos deberían filtrar y lograr que entrasen los mejores. En España, evidentemente, como tenemos la cultura de la corrupción y de la trampa, pues todo el mundo presupone correctamente que no, que el sistema de contratación pues dista bastante de medir objetivamente los méritos. Pero es que hasta en Estados Unidos ocurre lo mismo. Es decir, a lo poco que se ha empezado a investigar, por ejemplo, en mi campo en historia, el 50% de los profesores de historia contratados venían de 8 departamentos. Es decir, había 8 departamentos muy importantes, muy prestigiosos, que colocaban a sus doctorandos en otras universidades. Es decir, al final te encuentras redes de intercambio de favores, redes de prestigio, donde las universidades que tienen los doctorados más prestigiosos, lo cual significa los doctorados más caros, son las más eficientes colocando a la gente que forma, lo cual no tiene nada que ver con su productividad ni con su calidad científica ni académica. Tiene que ver en que han pagado el doctorado más caro, han estado en el doctorado más prestigioso, y para que ese doctorado tenga valor, para que ese doctorado no pierda el prestigio, ese departamento tiene que lograrles un puesto de trabajo como sea. Es decir, al final, la mecánica de competencia del mercado introducido a las universidades ha logrado disparar la corrupción. Hay un artículo muy bueno de Matthias Binswanger, es un economista suizo, está en inglés, Excellence by Nonsense, de un libro suyo que es Productivismo sin sentido. En su libro estudia, está en alemán el libro, y cómo la introducción de la competencia del mercado ha disparado un productivismo absurdo donde producimos cosas que nadie quiere y no tiene sentido, porque como nos obligan a competir y hay que trabajar más que los demás, y al final producimos cosas que no tienen valor y nadie quiere. Y en este capítulo, que está en inglés, hay que poner Excellence by Nonsense, él explica que en la universidad ha pasado lo mismo. Es decir, introducir el modelo del mercado y de la competencia absoluto, pues ha generado tal nivel de incentivos que todos defraudamos, todo el mundo tiene que ser excelente, todo el mundo tiene que ser brillante, y evidentemente ni todo el mundo puede ser Einstein, ni todo el mundo puede ser brillante, pero en la universidad todo el mundo está forzado a publicar y a investigar, aunque no tengan nada que decir. Antes, como mínimo, se callaban y no molestaban. Pero a día de hoy están forzados a escribir, con lo cual están llenando, lo que tú decías, el paper making, una gran cantidad de artículos irrelevantes, de ruido que molestan, y encima están en una lucha por, digamos, el control de los recursos escasos, donde antes, digamos, que los que eran mediocres en una universidad y no querían trabajar, pues mira, cuando había un rarito que le gustaba investigar y hacer cosas de valor, pues lo toleraban y pues se reían un poco de él en la cafetería, pero bueno, lo dejaban coexistir. Al fin y al cabo, estos raritos, estos genios, estos sabios son los que tenía que haber en la universidad. A día de hoy, ¿qué ocurre? Que van a cargárselos porque son competencia. Es decir, a día de hoy las dinámicas que se instauran en la universidad es que si hay alguien que despunta mucho,
puede ser una potencial amenaza, puede ser un potencial competidor y se generan unas dinámicas muy, muy malsanas en los departamentos donde a veces salirte del grupo, a veces salir del pensamiento grupal, a veces discrepar un poco, pues tiene una gran cantidad de penalizaciones y de castigos. Cuando hace 20, 30 años esto no ocurría. Al final eras un loco que, bueno, escribías tus cosas y puede ser algún día te diesen la razón o puede ser no. Pero al fin y al cabo se suponía que esta gente un poco particular, fuera de lo corriente, pues tenía su espacio natural en la universidad. Véase el caso del filósofo Ludwig van Wittgenstein, que es el que mejor ejemplifica todo esto del sabio, el genio, loco y demás. Pues sí, era un poco el hábitat natural. A día de hoy, ¿qué tienes en las universidades? Pues tienes apparatchiks, burócratas, profesores que hacen toda su carrera a través de un cálculo coste-beneficio, sabiendo cuáles son las decisiones más racionales para triunfar y obtener un beneficio. Killers, es decir, lo que tienes básicamente es una gran corporación. El perfil que tienes se parece más a los ejecutivos de la gran corporación de lo que tendría que ser o la idea que teníamos clásica de una universidad. Es decir, al final esto se te está llenando o se te está transformando en otra gran empresa con la gente que atrae una gran empresa que quiere pues el dinero, unas recompensas y unos incentivos materiales y no el prestigio o el amor por el conocimiento que había detrás. Y la universidad pues se te está desfigurando y se te está transformando pues eso en una máquina de facturar, en una máquina de lograr poder, prestigio. Esto además tendencia tiene mucho que ver con la Guerra Fría y cómo el ejército y las corporaciones norteamericanas se introducen en las universidades norteamericanas, pero en los últimos años ya no está tan vinculado tanto a una cuestión de política exterior y de cuestiones estratégicas del ejército, sino más a una cuestión social. Es decir, la universidad ya es casi indistinguible de cualquier otra gran corporación, de cualquier otra gran empresa de nuestras sociedades. Esto se debe pues, a la cultura del management y a esta forma de lograr el funcionamiento de todo a través de unos resultados estandarizados, objetivos, de unos indicadores que te deben permitir tomar las decisiones correctas. A pesar de que estos indicadores dejen una cantidad de información que es imposible de agregar o de resumir fuera. O sea, lo estáis planteando, Roger y Carles, es que en esta fabricación, en esta especie de carrera llena de incentivos perversos, la fabricación, la generación de papeles, que es el objetivo en sí mismo, porque es lo que te conduce a ese éxito del que hablaba ahora mismo Carles. Me imagino que de esa montaña gigantesca, 2,5 millones de papers anuales, Javier, muchos de ellos, que es tu campo de especialidad, no se verifican, no se comprueban, se asumen como válidos per se, ¿no? Esto está así y nadie se molesta. Eso conduce al final que, sí, como ha empezado Roger planteando, gran parte de la ciencia se va, por decirlo de alguna forma, autolesionando, ¿no? Se va autosuicidando, porque total, lo que cuento es mentira y dentro de 2 meses nadie lo va a mirar. La verdad es que sí, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que nos estamos encontrando en general, ¿no? Es un problema muy serio a la hora de identificar qué información tiene algún, bueno, o sea, qué estudios científicos están bien hechos o no, por decirlo directamente. De hecho, bueno, es una cosa interesante que decía Carles, ¿no? Que al final la ciencia como institución social que se mueve dentro del contexto social, pues se adapta un poco a las presiones, a las dinámicas pues, del mundo en el que vive. Y aunque es verdad que, por ejemplo, el fraude, ¿no? Por decirlo así, es una cosa que ha estado a lo largo de toda la historia de la ciencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno de los experimentos que todo el mundo conoce, el de Galileo en la Torre de Pisa, que lanzó dos pesas de distintos pesos, ¿no? A ver cuándo llegaban al suelo, ¿no? Que es un experimento clásico que que decía que había escrito, que había hecho y lo describe con mucho detalle en sus diálogos. Bueno, pues Riccioli, como el archienemigo, un padre jesuita que era el archienemigo de Galileo, tenía claro que ese experimento no se había hecho. Es decir, había 2 opciones fundamentales. O el experimento nunca se llegó a hacer y, por lo tanto, Galileo directamente hizo el fraude, o se equivocó porque los datos no cuadraban. Él sí lo hizo en la torre Aselini de Bolonia y los datos de Galileo nunca cuadraron, ¿no? Es decir, desde ese momento, vamos, yo personalmente no tengo una duda de que Galileo
torció mucho los argumentos en sus diálogos. Yo soy uno de los haters de Galileo más grandes que hay, entonces desde que comenzó, ¿no? Siempre los que son muy defensores de la ciencia en general siempre ponen a Galileo como referente, y por eso me gusta recalcar este hecho, ¿no? Que el fraude y las falsificaciones y los problemas, pues sí, desde el principio, porque al final, bueno, pues la ciencia, queramos o no, y hay mucha gente que no quiere, es una institución social. Ahora que nos estamos encontrando, pues que ha habido una increíble explosión de estudios de creación de, bueno, en los últimos 15 años, solo en el aspecto médico, los estudios han crecido más de un 300%. Cada día se publican, no sé si eran 75 estudios clínicos y 11 revisiones sistemáticas, ¿no? Es tal cantidad de cosas que no se puede controlar, ¿no? No hay manera humana de revisarlo, y entonces eso hacía hasta ahora que tuviéramos que fiarnos de la gente, ¿no? Porque la ciencia se basara en la confianza. Lo que pasa es que hemos descubierto que no, que en este contexto pues no se puede hacer tanto en psicología, que quizás un poco con el gran un proyecto de replicabilidad que inició el proceso de revisión de sus 50 estudios más fundamentales, ¿no? Muchos de los cuales no se han conseguido replicar, sobre todo en psicología social, pero ahora justo acaban de salir los primeros 5 estudios del proyecto de replicabilidad de biología del cáncer. De los 5 primeros, 2 de ellos se han podido replicar y los otros 3 o no se ha conseguido replicar el experimento o ha sido imposible tener un resultado significativo. O sea, lo que nos estamos encontrando es eso, ¿no? Que la confianza que se daba por establecida, ¿no? Y que se asumía, pues ya no funciona. Y bueno, es un proceso que bajo mi punto de vista pues es muy interesante, ¿no? Pues hay mucho en este aspecto del fraude, ¿no? Que nos ha acompañado y del que hemos podido aprender, pues bueno, seguiremos aprendiendo. Lo que pasa es que es cierto, y que conecta un poco con lo que comentábamos al principio y con lo que decía Roger, es que se ha investido quizás a la ciencia y al proceso científico de una aureola que impide que podamos reflexionar de forma directa y abierta sobre este tipo de cosas. Es decir, una reflexión que se podría hacer sin ningún tipo de problema en otras instituciones, ¿no? En otros grupos u otros colectivos, pues la ciencia parece que está como sancionado por un poder superior que ha impedido durante muchos años que reflexionemos sobre el tema, y que ahora que empezamos a estudiarlo, pues nos estamos dando cuenta que es un espectáculo. Un espectáculo además nada agradable, ¿no? Por lo que ves, lo que dejas entrever. David, en estos paradigmas, porque ese es tu tema particular, que construyen la sociedad, la ciencia se plantea que es una especie de miurgo thatcheriano que dice no hay alternativa, esto es lo que dice la ciencia. Pero esa construcción científica de la que ha hablado Javier, ha hablado Carles y Roger, al final se basa en intereses, ¿no? Intereses de aquellos que tienen capacidad de modificar la opinión, básicamente. Sí, correcto. Bueno, yo no voy a hablar del tema particular que ya han abordado mis contertulios con mucho detalle de digamos, las trampas en el solitario o, digamos, los defectos en cuanto a la aplicación del método o la presunta aplicación del método, si es que existe tal cosa, o cómo se desarrollan las investigaciones, porque creo que ellos han aportado ya mucho al respecto, ¿no? Yo voy a centrarme un poco en lo que es la ciencia, lo que se tiene como ciencia, y un poco por empezar, digamos, en el caso de que la ciencia funcione como debe. Quiere decir, las investigaciones son realistas, hechas por personas que son dignas y son rectos en el ejercicio de sus labores y van por el camino científico. Porque ahí es donde empieza un poco la discusión, exactamente los límites de la ciencia en cuanto a su capacidad de decirnos cómo es el mundo, o sea, la descripción de la realidad. Porque se piensa que la ciencia no es una representación, sino que es la realidad. O sea, que es capaz de describir
exactamente la realidad, ¿no? Algo así, hay un poco la mitología esa que rodea la ciencia. Yo voy a empezar un poco por el principio, ¿no? Cuando una de las preguntas que me he hecho yo siempre, ¿no? Es casualidad, por ejemplo, que la ciencia moderna surja al mismo tiempo del capitalismo, ¿no? Una pregunta que siempre me ha venido a la cabeza. Es decir, ¿esos surgieron porque son fenómenos separados que se despiertan al mismo tiempo o puede que haya alguna relación entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que yo, ahondando, tengo una cierta hipótesis sobre que efectivamente hay una cierta relación, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, Habermas también trató ese tema en un libro que se llama La ciencia y tecnología como ideología, donde precisamente uno de sus tesis, que también es en parte de Marcuse, de Herbert Marcuse, es que la ciencia se construyó como un sistema de deslegitimación del orden de origen trascendente, del orden antiguo, cuya base era en un sistema mitológico trascendente, ¿no? De alguna manera, el sincronismo de la ciencia con la evolución de la burguesía, de otro tipo de dinámicas, del mercado, etcétera, que iba descomponiendo la estructura socioeconómica vigente, la ciencia es el fundamento del ataque ideológico, del ataque deslegitimatorio de la visión del mundo, porque cualquier ataque a un orden, a una estructura socioeconómica funcional, tiene que hacerse desde la deslegitimación, no puede hacerse de otro punto. Entonces, bueno, pues básicamente, por ejemplo, eso se ve bien porque el tipo de problemas que aborda la ciencia de origen, la ciencia primera, la de Galileo, la de Newton, etcétera, es sobre, por ejemplo, cuerpos celestes, ¿no? Ya primero llama la atención el objeto de estudio, ¿no? No se basa en la solución de problemas prácticos en absoluto. No hay ninguna relación entre los desarrollos científicos primordiales, los primeros, o los de base, y el bienestar o el beneficio en la realización de mejoras tecnológicas o de mejoras que van hacia el nivel de vida. No está orientado para nada, está orientado a la deslegitimación de toda la estructura, por ejemplo, cosmológica, que era de origen escolástico y, por tanto, aristotélico, o tomista, que también aristotélico. Entonces, la parte de la ciencia, cuando empieza a tener relación con la tecnología, que no es desde origen, sino muy tardío, es prácticamente del siglo XIX. Ya incluso se forma la figura del ingeniero, ¿no? Que se supone que es una persona, yo soy ingeniero en particular, que tiene una formación científica porque le permite la aplicación de los principios científicos a labores técnicas. No es algo extraordinariamente tardío. Ni James Watt era científico, ni la mayor parte de las personas que desarrollaron las tecnologías hasta el siglo XIX tenían una formación que se pueda llamar científica de base. No tenían nada que ver, era completamente ajeno a eso. De hecho, Galileo lo que se inspira, por ejemplo, es en los constructores de barcos de Arsenal de Venecia. Bueno, está muy, muy detallado ya cómo es el flujo de la información, va en el sentido inverso, de la tecnología hacia la ciencia, y toda la estructura del pensamiento científico primario, el modelo de la máquina, va desde la observación de la tecnología, del paradigma de la tecnología, hacia la construcción del mito del mundo, el universo como máquina, ¿no? Que es uno de los fundamentos de la ciencia, incluso hasta ahora mismo. La ciencia hay que entenderla, y así ha sido desde la ciencia como fundamento y legitimador de un determinado orden, apoyado recientemente ya más en la tecnología como las herramientas de dominio. En gran parte, efectivamente, es una herramienta de dominio. Inicialmente, el proyecto científico descrito, por ejemplo, por Descartes, ¿no? Es la de convertirse en dueños y señores de la naturaleza. O sea, el objetivo fundamental de la ciencia es permitir que el hombre domine. Bueno, en realidad, cuando se dice eso, hay que leer varias capas por debajo de ese mensaje, porque lo que en realidad está diciendo es el dominio del hombre a través del dominio de la naturaleza, que es lo que hay en el fondo, es el predominio del hombre o el dominio del hombre a través del dominio de la naturaleza, no lo que subyace. Y llevar, por ejemplo, como era el pensamiento de Leibniz, a que eso también está muy, muy, muy en el discurso actual, por ejemplo, de la economía, era que llegará un momento, como decía Leibniz, donde no habrá discusiones filosóficas o discusiones en general políticas, sino que nos sentaremos en una mesa y diremos, hay este problema, vamos a calcular, ¿no? Era el sueño
de la reducción a lo cuantitativo, lo que decía Galileo, que lo que no se puede medir no existe. Ese es otro aspecto fundamental de la manera en que se entiende la ciencia desde esa época, o una buena parte de la ciencia, incluso ahora, o en la economía, ¿no? Que existe una forma de hacer las cosas. Entonces los economistas tienen esas llaves, esa capacidad de construir, digamos, sin necesidad de ningún tipo de consenso o sin necesidad de la opinión, ¿no? Lo que subyace es un proyecto totalizador de la realidad a través digamos, del cálculo, ¿no? de la construcción del abstracto. Entonces, de alguna manera, para mí lo que distingue, por ejemplo, los primeros embates científicos, la primera revolución científica, se puede llamar, de la época de Alejandría, bueno, posteriormente la época helenística, de la que hay después de la ciencia moderna, es que se inventa algo que no existía en la primera fase, digamos, esa de revolución, que podemos llamar revolución científica, con el tomismo de Heráclito, la numerología o los trabajos o las ideas de Pitágoras, etcétera, donde ya también se decía el mismo fenómeno de construcción de la realidad a partir del número, que todo es calculable, que el número precede a la realidad, ¿no? El número es el subyacente, es una visión platónica también de que existe más real que la propia realidad, que es lo que dicen muchos matemáticos, ¿no? El número precede incluso a la realidad, es capaz de explicarlo. Eso es una época de mercado, es fundamentalmente un ámbito parecido al desarrollo del capitalismo, la época, digamos, de una especie de globalización también de mercado, etcétera, la época helenística. Pero el matiz fundamental que se construye en la época de la Reforma es la noción de ley natural, ¿no? La ley natural para mí es una herencia de la predestinación, es una herencia del sustrato predestinacionista de la revolución burguesa. Bueno, ya lo analiza también Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, pues la ética protestante y el espíritu de la ciencia, ¿no? Un artículo que yo he escrito hace ya un tiempo que hablaba sobre eso, ¿no? De que de alguna manera lo que faltaba en esa revolución tecnológica o en esa revolución científica de la época helenística era el sustrato de la ley natural, la ley predestinacionista, ¿no? Natural porque significa que es así ad eternum y en cualquier sitio y en cualquier localización, ¿no? Y es un proyecto, digamos, que es accesible al intelecto. Entonces, a partir de ahí es el error, o sea, el error fundamental, y yo creo que en los tiempos recientes, sospecho, estoy viendo que esa noción de que la ciencia es la que tiene que abordar todos los problemas del hombre, la ciencia y la tecnología, en mi opinión, en esta opinión, se está cayendo en pedazos. Se está cayendo en pedazos porque efectivamente, lo que habéis comentado, hay los rendimientos decrecientes de la ciencia ya son claros y manifiestos, los rendimientos decrecientes de la tecnología. De hecho, lo que la gente percibe es ya ese mensaje de que en absoluto tú vas a vivir mejor que tus padres. Ahora mismo, en la fantasía esa del sueño de la automatización que va a crear un universo de prosperidad para las personas, ¿no? Que van a conseguir acabar ya, bueno, vamos a hacer todos ya poetas y artistas y tal, porque no nos vamos a tener que dedicar a trabajar. Toda esa fantasía, este optimismo de la robótica, de la automatización, lo que está llevando precisamente es al opuesto, ¿no? Al desplazamiento, a convertir en superfluo a las personas. Esta dinámica de los últimos 30 años lo que está poniendo de manifiesto es que con incrementos cada vez mayores de los avances tecnológicos, de la ciencia incluso, lo que se percibe es, digamos, un deterioro acelerado de las condiciones de vida de cada vez más personas, ¿no? Esa estructura del progreso que está mantenido sobre el fundamento científico de que con el mayor conocimiento y el mayor control de la realidad cada vez viviremos mejor, porque la ciencia provee el conocimiento para el control total. Gracias al conocimiento total que nos va a dar la ciencia, podemos llegar al control total que provee la tecnología, ¿no? Todo ese mito del progreso cada vez se está sosteniendo menos. El entusiasmo que se manifiesta recientemente, por ejemplo, por el desarrollo de la tecnología en el sentido destructora del empleo, pues cada vez se está notando más que no despierta precisamente mucho entusiasmo, que digamos. No hay una preocupación, ahora la renta básica, ahora no sé qué, ahora se viene hablando, ya eso se intentó de alguna manera. De hecho, ese ámbito ya fracasó en el pasado. Si nosotros establecemos un paralelismo con lo que ocurrió en el Imperio Romano, en vez de máquinas eran esclavos, pero desde el punto de vista de la sociedad, de las personas que cuentan en la construcción de la narrativa de la sociedad,
como pensaba Aristóteles, los esclavos son máquinas de carne, ¿no? Máquinas de huesos y carne, ¿no? De alguna manera máquinas porque no estaban incluidos dentro de lo que cuenta una sociedad. Igual que una máquina no está incluido dentro de aquello que se cuenta o que forma parte del cuerpo social de la persona, ¿no? Eso fracasó estrepitosamente porque arruinó, por ejemplo, se ha demostrado ya, los agricultores libres, los redujo a la plebe de Roma al servilismo, a la esclavitud por deudas o otras formas de servidumbre, y al final el sistema reventó porque no se podía mantener, digamos, la tecnología tiene un límite, independientemente de otros límites que podemos pensar económicos o límites energéticos o límites medioambientales, una limitación social, porque a la gente hay que darle porque el sistema se va deslegitimizando. Al final nadie defendió el imperio y los bárbaros lo llamaron a las puertas. Un poco lo que está, creo, cayendo es un poco esa mitología del progreso, ¿no? Esa mitología de que efectivamente los problemas se van a solucionar con la ciencia. Con más avance científico, inevitablemente viviremos mejor, cosa que está demostrando como falso en los últimos años, en las últimas décadas. Estamos viendo como, por ejemplo, temas de salud que había apuntado, el crecimiento de cánceres ahora es impresionante. Bueno, he visto una estadística del Instituto del Cáncer de Inglaterra, donde, por ejemplo, entre la edad de 0 a 24 años ha subido desde el año 79 un 40% la incidencia del cáncer. Estamos hablando de gente de 0 a 24 donde no hay más screening, no hay más pruebas diagnósticas, donde en el año 79-80 los diagnósticos del cáncer era algo que se sabía perfectamente, que no es que no se supiera qué enfermedad tenía, o sea, es un fenómeno real que se está produciendo. Entonces, esa tendencia de querer solucionar el problema a base de la medicina, o sea, a base de pastillas o de la farmacopea, tiene sus días también contados. O sea, hay otra serie de problemas que no son de índole solucionables o sea, son problemas complejos que no son solucionables atacando al genoma como se pretende o reduciendo el problema a una cuestión, digamos, de la célula o de la biomecánica, sino que son cuestiones que son de otro tipo. Son cuestiones de contaminación, cuestiones de estructura de la alimentación, son cuestiones de reparto de riqueza también en muchos casos, de estrés, bueno, hay muchas influencias que pueden estar detrás de todo lo que está ocurriendo ahí, pero se tiende a reducir todo a un problema atacable con una bata blanca en un laboratorio, ¿no? Y eso es la gran falsedad que tiene. Todo eso creo que con el tiempo, en todos los sentidos, irá cayendo, porque ya hay suficientes datos como para saber que eso no va a funcionar. Bueno, yo ahí lamento disentir contigo, David, porque tú sí lo ves, a muchos de aquí, pero en la inmensa mayoría de la población hablas con ellos, bueno, mucha gente, y el sueño tecno-optimista sigue vigente, ¿no? La tecnología ya inventará algo, es la frase recurrente. Pero ya que has abierto la castaña, ya que has abierto este melón, uno de los problemas de los paradigmas, Roger, es que, también lo ha citado antes Carles, es que cuando convertimos las cosas en números, gran parte de los matices desaparecen. Casi siempre es interesado, sobre todo en economía y en ciertas disciplinas científicas, porque los matices estorban al consenso generalizado. Cuando hay esa norma de que algo, la excepción que confirma la regla, ese refrán que jamás se llega a entender, Roger, lo que hace es que permite que ciertas posturas no neutrales, porque realmente la ciencia no es neutral, se abran paso por encima de otras, ¿no? Que es lo que tú como economista conoces muy bien en la academia. Sí, bueno, de hecho, David, o sea, lo ha explicado, es difícil hacerlo mejor, ¿no? Pienso. Sí. Es decir, la estrategia, o sea, el origen descartesiano que ha comentado, ¿no? Creo que es la base, es decir, es el origen la palabra es reduccionismo, esa es la palabra, claro, ¿no? Entonces, en el caso de la economía quizás se ve más claramente porque se mezclan más con cuestiones más de índole social e ideológica. Entonces, la gente cuando lee un texto de economía quizá lo puede ver más claramente que si son a lo mejor ciencias que tienen un vocabulario pues aún mucho más técnico, menos accesible, ¿no? Pienso. Y en el caso de la economía, pues es lo que decía, ¿no? Es la reducción a conceptos
que siempre son muy abiertos semánticamente, es decir, siempre son muy abstractos, ¿no? Competitividad, innovación, tal igual. Hablan de cosas muy abstractas, al mismo tiempo ellos se definen como una ciencia pues súper cuantitativa y súper precisa, ¿no? Pero luego cuando ves a estos economistas que salen de su ámbito de la oficina y se ponen a hablar de estas cosas, pues las cosas se vuelven un poquito más abstractas, ¿no? Entonces, claro, digamos, el problema es que tenemos ahora, en mi opinión, una serie de, y coincido totalmente con David, tenemos toda una serie de problemas que hacen que el paradigma desde donde viene la ciencia, es decir, el origen de la ciencia moderna, de donde ha venido, ya no sirve. Es que esa idea no sirve porque la idea de antes era esta idea de controlar, ¿no? Que pienso que se resume muy bien en esta, ¿no? Esta idea, este concepto, ¿no? Que en ciencia se llama el demonio de Laplace, ¿no? Que es esta idea, ¿no? De que si supiéramos la ubicación precisa y el momento de cada átomo en el universo, ¿no? Sus valores pasados y futuros, pues a partir de ahí podríamos deducir con eso pues las leyes de la mecánica clásica y bueno, y en aquellos tiempos es la idea del control absoluto digamos, del universo y para el hombre y para poder hacer lo que quisiera, ¿no? Esta idea pues se ha arrastrado hasta hoy en día y es un poco la idea de esta fantasía en dejarlo todo a la tecnociencia, ¿no? Porque la ciencia ya se ha convertido en algo prácticamente puramente tecnológico, ¿no? Y en los últimos 30, 40 años yo creo que pues las narrativas grandes, los discursos, la cuestión de la neoliberalización también, ¿no? Ha contribuido mucho a esto. Entonces, esta idea que apuntaba David de mayor conocimiento, mayor control, ahora nos damos cuenta que hay toda una serie de problemas grandes, y yo vuelvo, quizá porque es mi campo, ¿no? Pero ahí se ve muy claramente, los problemas ambientales, ¿no? Es decir, ¿cuál es el discurso, la narrativa principal en los medios de comunicación de masa, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Bueno, hay varias, ¿no? La primera es, pues, si te vas a Fox o, yo qué sé, Breitbart o todas estas agencias y think tanks negacionistas, pues evidentemente lo niegan, se inventan datos, ponen gráficos ahí para justificar su propia idea, ¿no? Bueno, esta es una. Pero la otra es, bueno, de acuerdo, los que decimos que escuchamos a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, The Guardian, aunque The Guardian a veces también, por ejemplo, en Inglaterra sí que tiene algunos artículos mejor, pero el discurso general es, bueno, tenemos el problema del cambio climático, ¿no? Y damos una solución directa y fácil que la gente pueda entender, ¿no? Entonces, sea energía infinita y ecológica, pues yo he visto en diarios como el Huffington Post diciendo que la energía maremotriz o geotérmica pues podría dar energía infinita y limitada, ¿no? Cuando te pones a analizar un poco lo que sabemos de energía y por ejemplo, lo que hemos aprendido tanto de termodinámica clásica como de termodinámica fuera del equilibrio, pues sabemos que hay límites, ¿no? Como decía, hay cosas que no pueden ser. Entonces, en los medios de comunicación pienso que esta idea se ve muy claramente, ¿no? De esto, de hecho, hemos estado hablando hace poco en Autonomía y Buen Vivir, de cómo pues la mayoría de los problemas sociales se tienden a reducir a una cuestión de lo tecnológico, ¿no? Probablemente porque en los últimos 30, 40 y seguramente en los últimos 10 o 20 años, realmente los cambios sociales que se han producido alrededor de la tecnología han sido inmensos, ¿no? Y en esto yo un poco, que soy más joven, quizá puedo reivindicar un poco cómo veo a la gente, yo que soy veinteañero de mi generación, ¿no? Completamente conectado a las redes, ¿no? Y que esto lo he experimentado yo en primera persona, ¿no? Lo explicaba en el primer artículo que publiqué, es decir, cómo en mi máster, ¿no? Yo, para poder, digamos, estudiar y poder hacer los artículos y las tareas, pues estás en un mundo, ¿no? De conexión perpetua a la red. Y pues luego tuve la oportunidad de 8 o 9 días salir de esa burbuja y desconectarme y tu percepción cambia absolutamente, ¿no? Y te das cuenta de la gran dependencia de la tecnología, de esa tecnosfera, ¿no? Me gusta este concepto de la tecnosfera del que habla el Dmitry Orlov en el último libro que ha publicado, que es muy interesante, que se llama Shrinking the Technosphere, ¿no? Encogiendo la tecnosfera. Entonces, creo que eso, por ejemplo, hace que mucha gente de mi generación, ¿no? Pues confíe todo en la ciencia, ¿no? Claro, como ellos hemos crecido en un ambiente en el que, hostia, una pantalla HD, luego un smartphone, luego el smartphone con 450 millones de megapíxeles, el siguiente. Entonces, la narrativa, el discurso hegemónico, digamos, o convencional, es la reducción a ciertos conceptos y ciertas ideas. Entonces, claro, ¿esto qué es? Pues es sencillamente cuando estamos tratando
temas complejos que no se pueden reducir, por ejemplo, a un número particular, cuando el análisis del cambio climático, por ejemplo, que muchos economistas lo realizan, a una cuestión de análisis coste-beneficio. Es decir, vamos a ver el precio que tiene compensar el daño que estamos haciendo. Cuando hay muchos procesos que no son compensables, son irreversibles. O vamos a ver cuánto nos costaría hacer una transición a un mundo, energético y económico, ¿no? Un poco el estudio en la línea de David Stern. Vamos a calcular cuántos trillones o billones nos hacen falta para poder salir del meollo. Y resulta que a lo mejor con esta nueva idea, incluso bien intencionada, de un nuevo plan Marshall verde, pues resulta que a lo mejor si queremos transicionar de una economía basada en los fósiles, que es en lo que para mí se basa un poco la modernidad, el capitalismo, pero también los socialismos de Estado, los fascismos, todos se han basado en eso desde el siglo XIX. Si queremos transicionar de este tipo de economía expansiva basada en fósiles a una de renovables, realmente con un análisis de precio, decir, vamos a invertir esto, ¿podemos realmente ver eso? O sea, ¿qué supuestos estamos haciendo en estos modelos? Entonces, todos estos modelos tienden a ser eso, muy reduccionistas y hacer supuestos que ni ellos mismos se plantean, a veces porque se usa pues, un lenguaje o un matemático que a veces camufla estos supuestos, a veces porque se usan conceptos muy abstractos en los cuales ni los propios investigadores se han parado a pensar de dónde sale. Entonces salimos con estas ideas de con 3 billones de euros podemos compensar y podemos transicionar, cuando a lo mejor hay otros límites, ¿no? De pasar de un sistema a otro. Entonces, esto, ya digo, no es algo que me invente, sino que los oyentes cojan, abran los diarios, abran el magazine de La Vanguardia, por ejemplo, abran distintas opciones y vean ellos como las cuestiones muy complejas, lo que decía de los organismos biológicos genéticamente, por ejemplo, se tienden a reducir a narrativas y ideas muy sencillas, ¿no? Entonces, esto es mitología. O sea, los propios, ¿no? La propia ciencia, que como dice muy bien David, va ligada a la modernidad, intentaba deslegitimizar un orden antiguo, quizá de tipo más religioso, se ha vuelto en sí mismo religioso. En un momento en el cual pues, hay retornos, como decía, decrecientes a la investigación, a la ciencia. Esto ha añadido además a muchos otros problemas que hemos comentado de incentivos, de más que se podrían hacer mucho mejor, pero que contribuyen a empeorar y hacer la bola más grande. Entonces, todo esto pues, a lo que contribuye es a que cada vez haya más gente que incluso a nivel inconsciente o sin saber bien cómo funciona la ciencia, porque muy poquitos lo saben, incluso los que están dentro de la academia, ¿no? Porque estamos tan hiperespecializados, está todo tan disciplinado y compartimentalizado, ¿no? Que es casi imposible darse cuenta un poco, ¿no? Es un poco lo que ha hecho las políticas de los últimos 34 años, 40 años en Occidente, ¿no? Dividir todo, atomizar todo. Es como un poco reproducción incluso de las propias ideas, ¿no? Es muy interesante esto. Entonces, estamos en este momento en el que tenemos toda una serie de crisis, ¿no? Pues normalmente se habla más en los medios de comunicación de la crisis económica en particular, ¿no? Pero luego pues no se habla de crisis demográfica, ecológica, energética, y ahora pues estamos hablando de la de ciencia, ¿no? Pues todo esto está convergiendo un poco como en la línea de lo que habéis ido comentando, en un punto en el cual parece que la conceptualización de la ciencia en la modernidad mismo está pues colapsando, pero colapsando que la gente no lo ve ahora mismo porque todavía ve que hay esos avances, se venden ideas de que la robotización sí va a causar algunos problemas, incluso a lo mejor se puede incluso plantear, pues quizás pondremos una renta básica, ¿no? Porque habrá gente que todo va tan rápido que a lo mejor no podrán adaptarse y habrá que hacer algún tipo de redistribución ahí. Pero más allá de eso, que a lo mejor el paradigma sí que lo convencional, los medios de comunicación grandes lo comentan, nunca jamás vas a encontrar, por ejemplo, analizar los problemas de estos de tipo más complejos desde muchas perspectivas distintas. Entonces, eso es lo que yo pues siempre reivindico, ¿no? De que cuando tratemos un tema tenemos que intentar verlo desde distintas perspectivas y eso es un poco, al mismo tiempo y paradójicamente, contribuye a colapsar un poco este paradigma. Y yo creo que toda esta idea de la modernidad, vamos a ver a dónde acaba yendo, con los problemas de límites importantes que tenemos, tanto a nivel ecológico, energético, como decía, como a nivel de dinámicas más internas del sistema, grandes desigualdades, ¿no? Que pues, en la época romana contribuyeron, por ejemplo, probablemente a colapsar ese imperio, ¿no? Que cualquier imperio siempre normalmente se basa en expandirse, pues en un mundo finito es difícil eso. Lo mismo con el capitalismo, con el marxismo, me da igual, esa concepción moderna del progreso. Entonces aquí la pregunta es, pues, ¿hacia dónde va la ciencia y qué mejoras podemos hacer, qué podemos esperar en el futuro, ¿no? Esto es un poco lo que yo
pues plantearía, no sé si alguien quiere añadir algo aquí de qué se podría mejorar o qué se podría hacer diferente, ¿no? Para un poco solventar algunos de esos problemas en los que estamos metidos ahora tan difíciles, ¿no? Me imagino que Carles te querrá contestar. Seguro que Carles tiene alguna postura. Hombre, yo fui 4 años secretario de la organización que se llamaba Choice Investigadors, que era la sección de Valencia de la Federación de Jóvenes Investigadores a nivel español, que era una asociación que trabajaba principalmente por la mejora de las condiciones del personal de predoc, los que estaban doctorando, es decir, los que lograron que la condición laboral pasase de ser becas a contratos laborales y también llevábamos parte pues cuestiones de acoso laboral y otros tipos de acosos dentro de la universidad. Y hasta ocurre en intentos de reforma y de mejora de la NECA y del sistema de contratación y cosas de estas. Y hubo una época en que yo pensaba que algún tipo de reforma era posible, algún tipo de medición de los resultados, incluso de la calidad, que podía lograr mejores profesores. Es decir, hubo una época que era reformista, incluso era competitivo y tenía ambición y ganas de competir y creía que los mejores podríamos, en cierta medida, dejar atrás a los tramposos y a los trepas y todo esto. Y bueno, pues al final te haces mayor, ganas experiencia y descubres que no, que es imposible, que cualquier intento de reforma está condenado al fracaso. Lo único que puede pasar es que el sistema colapse y se hunda o que lo incendiemos. Es absolutamente imposible. En ese sentido, mi percepción hacia la universidad es que va a desaparecer tal como la conocemos hoy. Es decir, vamos a tener una crisis del sistema universitario. En Estados Unidos están muy preocupados, lo hemos comentado en varios programas, por lo que se llama la burbuja de deuda universitaria. Es decir, saben que tarde o temprano van a tener otra crisis como las hipotecas basura y va a ser la de las deudas universitarias. Han quebrado varias universidades privadas, ahí hay un sistema que mezcla becas con créditos personales para estudiar, muy competitivo, ha tenido fondos federales que rescatarlos, es un tema que importaba mucho en las últimas elecciones y básicamente lo que están empezando a sentir es que, ya que hablamos de mitos de progreso, la mejora de los sistemas educativos y la mejora del nivel de educación de la población ha logrado que a día de hoy tengamos pobres con mejor nivel educativo. Es decir, mejorar el nivel educativo y mejorar los niveles de formación de los trabajadores, esto ya les estaba comentando antes de la cuestión social, no ha hecho que los pobres dejen de ser pobres, ha hecho que los pobres sean más cultos, que está muy bien, a mí me parece una idea magnífica, pero no ha terminado en la pobreza. Esto en Estados Unidos además se observa meridianamente como los 30, 40 años, todos los norteamericanos son más pobres, especialmente los trabajadores, todos los norteamericanos, especialmente los trabajadores, son más pobres, pero su nivel de educación y su nivel formativo han mejorado muchísimo. Es decir, que antes los que eran pobres se podía justificar desde una ética protestante y calvinista su situación por una responsabilidad individual y por una falta de preparación, pero es que ahora los subempleados de los pobres pues tienen estudios de college, a veces no han terminado, pero han llegado hasta la universidad del college, que es una universidad que no doctora, es decir, tienen unos niveles de escolarización muy altos, pero no han dejado de ser pobres. Es decir, mejorar los sistemas educativos, esto es parte de mi investigación y líneas de investigación, no mejora la productividad de la economía, no hace la sociedad más rica. Esto es una cosa que ya sabemos. Es decir, escolarizar está muy cuestionado cómo afecta al crecimiento económico, el impacto que tiene y no esta idea del tecnooptimismo de que si todo el mundo va a la universidad, todo el mundo abrirá startups y todo el mundo, pues no funciona así. Es decir, mejorar los niveles educativos ha mejorado el nivel educativo de la sociedad, pero no ha solucionado los problemas de redistribución de la riqueza o los problemas de productividad o los problemas de crecimiento económico a nivel mundial. No ha solucionado nada absolutamente. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que la gente empieza a pensar que para endeudarse, para ir a la universidad, endeudarse y luego tener que pagar y trabajar y volver esas deudas, pues en Estados Unidos cada vez menos gente quiere ir a la universidad. Es decir, gente que de clase media, que antes todo el mundo esperaba que quería ir a la universidad, pues menos quieren la universidad, que es algo que ya empezaba a pasar en mi generación aquí, que veo la gente más joven, pues cada vez más claro. Es decir, es un módulo profesional o algo puede ser mucho más interesante, puede ser mejor que ir a la universidad o en la autoformación o otras formas de prepararte o directamente no ir. Es decir, la gente dejará de ir a la universidad, con lo cual el valor y la función social de la universidad tendrá que redefinirse.
colapsarán y cerrarán muchos porque no tendrán estudiantes. Y luego las universidades tendrán que vivir, digamos, a nivel de investigación o como centros de investigación, como centros de investigación aplicada y lograr financiación. Que evidentemente las empresas cada vez van a acudir menos a la universidad directamente, irán a la universidad. No han ido en muchos países, pero cada vez irán menos a la universidad y al final el único, digamos, que necesitará de la universidad serán los gobiernos. A día de hoy, o como elementos de legitimación social, y ahí entran las ciencias sociales o las humanidades, o como elementos de, digamos, de trabajar con el ejército para desarrollo de líneas de investigación. Pero probablemente cuando tengamos que hacer recortes en un futuro muy cercano, pues un sitio donde todavía se ha recortado poco y donde se verá que es interesante recortar serán las universidades. Yo antes me dedicaba a tener que hablar públicamente en contra de estos recortes y a tener que decir que la investigación, que la financiación en I+D+I era fundamental y que era una parte vital para el crecimiento económico del país y no sé qué, y mentía descaradamente. Yo mismo veía todo cómo se calculaba lo del retorno de la inversión en educación y la inversión en tecnología y era economía de regla de tres mal hecha para justificar. Yo intentaba explicar que era una cuestión más de valores y de filosofía, que era apostar por la curiosidad, por la inquietud, por el espíritu de progresar y de avanzar y de saber más, pero a día de hoy, pues ya si me dicen que van a recortar en I+D+I y en investigación y van a recortar universidades, pues debo confesar que me harán muy feliz y me sentiré muy contento, porque es que he visto los fondos de investigación que terminan pagando cenas. Es decir, es que he visto las visas de proyecto pagando cenas de amigachos. Es que en mi antigua facultad, la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Valencia, todos sabemos que el dinero de un proyecto de investigación destinado al área de Historia del Arte terminó en un implante capilar de un profesor. Lo sabemos y a mí, el decano de aquella facultad, el señor Jorge Hermosilla, a día de hoy vicerrector y que en un futuro aspirará a ser rector de la Universidad de Valencia, me imagino, me contaba descojonándose esto como una anécdota. Es decir, disculpa, los fondos públicos de investigación han terminado tratando a la calvicie del catedrático investigador principal y todos nos reímos y alguien hizo algo, pasó algo, hubo algún tipo de sanción. No pasó nada. Y así es la praxis diaria de los fondos públicos de investigación. Es decir, cuando ves eso y ves el interés de autorregularse, el interés de perseguir esto, pues ya está. Cuando ves que has competido con gente que estaba en proyectos de investigación y el dinero del proyecto de investigación se iba básicamente a autopublicarse un libro, es decir, a pagarle a una editorial privada la publicación de tu libro, y claro, como has pagado, te lo publican y así engrosabas tu currículum. Es decir, la forma de funcionamiento del dinero público para hacer ciencia consistía en esto. Con la pasta pública te montabas un congreso en el cual invitabas amigos, para que luego ellos, con el dinero que lograsen, te invitasen a ti. No había ningún criterio ni ninguna selección científica o académica en el congreso, no importa. Lo importante era poder pagar las estancias y las dietas de gente de fuera para que ellos luego te devolviesen el favor. Con toda esa pasta montabas el congreso, al cual no iba nadie le interesaba, la gente presentaba unos artículos que nadie corregía y no tenía ningún valor, y luego comprabas la publicación de este congreso como libro. Y luego esta gente que estaba en estos proyectos de investigación financiados con nuestros impuestos, yo competía con ellos y veía que en los currículums me planteaban como mérito la organización del congreso, la asistencia al congreso, la ponencia presentada en el congreso, el capítulo del libro de esa ponencia, la coordinación del libro como autoría, es decir, con el dinero público, esta gente lo que lograba era multiplicar por 6, 7, 8 veces un mismo mérito. Los que estábamos fuera de la pasta de los proyectos, los que no teníamos un director de tesis que creyese en el fraude a las instituciones y en pedirle dinero a las instituciones por no hacer nada, pues no podíamos competir. Como nuestro director de tesis era honesto y no consideraba bien pedir dinero del contribuyente para gastarlo en cenas y en congresos fraudulentos y en compra de libros fraudulentos, pues no teníamos ninguna oportunidad. Estábamos fuera del ajo y estábamos fuera del sistema de reconocimiento de méritos. Y así se ha ido el dinero. Es que el dinero se va en turismo académico, que no tiene en la mayoría de casos ningún sentido, que si tienes pareja, pues realmente no tienes ningún incentivo, porque gran parte del turismo académico está montado como gran parte de todo el turismo de congresos y toda la organización de congresos para echar una canita al aire. Y dices, ¿y esto es la ciencia? ¿Esto es la ciencia? ¿Esto es el conocimiento? ¿Esto es no sé qué? Es absolutamente fraudulento, es absolutamente innecesario, es obsceno y encima se paga de nuestros impuestos. Esto hay que ir con la cara dura a justificarlo y a decir lo que es necesario en un país en la situación que está, pues no te queda cuerpo. Y además la gente que intenta tener como una actitud honesta, pues en estos sitios no es bien recibida o no queda bien, como me ocurrió a mí una vez que iban a
a pagar una cena con dinero a gasto del contribuyente, a mí se me ocurrió preguntar, ¿y esto quién lo paga? Claro, como hubo que decir que se pagaba el dinero de un proyecto, pues generó una situación muy incómoda, porque es de, vale, entonces tenemos que reconocer que estamos usando de una forma inadecuada el dinero de este proyecto. A ver quién es el guapo que lo dice, pero bueno, es lo típico, tú lo haces, yo lo hago, nadie lo mira, no sé qué, todos nos lo perdonamos, jiju, juja, jiji, y entre el compadreo y estas cosas, no te pongas tan puritano, no te pongas tan protestante, pues no te moleste. Por lo tanto, pues claro, después de estas experiencias y después de ver todo esto, pues la sensación que uno tiene es que gastamos demasiado dinero en universidades y en investigación, personalmente. Es decir, no somos honestos. Tenemos ahora el caso del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha salido su sucesor y ha plagiado. Es decir, es que no son instituciones honestas, son instituciones con unos niveles de corrupción, de mal uso, de cosas feas y sucias, absolutamente extendidas, permitidas y que nadie quiere afrontar porque es ganarse muchos problemas que públicamente resulta muy difícil romper una lanza o defender a este colectivo. Y yo formo parte de él y lo intenté y durante una época estuve implicado en eso. Es decir, es que el día que vayan a recortar o a reformar las universidades, pues sinceramente no creo que la sociedad se parta la cara por ellas, porque ya, dejan mucho que desear. No hay ningún sistema de autocontrol, no hay ninguna transparencia, no hay nada. Y la impresión y lo que se ve, pues es extraordinariamente triste y reprobable. Menudo panorama nos acabas de plantear, Carles. Javier, tú que estás en la universidad ahora mismo y dedicándote a tu área de expertismo, ¿no? Aunque la palabra es espantosa, de la verificación, ¿tú lo achacas a este problema que hemos planteado desde el principio de que en las ciencias, incluso en las ciencias sociales, el problema es que los fines, las herramientas se convierten en un fin en sí mismo y por eso hay una ausencia o una necesidad de no verificar, de no comprobar, de no plantear, de no intentar reproducir los resultados de los ensayos? Simplemente porque si se hiciese de una forma honesta, como ha pedido Carles o como ha pedido David, el chiringuito se les desmonta. Bueno, es decir, afortunadamente hay gente que sigue un poco la línea que ha seguido siempre Carles, ¿no? Es decir, que sigue tirando un poco para adelante pese a lo que le pese y al final, bueno, pues hay grandes estafas y grandes cosas, grandes fraudes que se van que van surgiendo, que van apareciendo. Evidentemente, todo lo que hemos estado hablando, pues es innegable que se da, por lo menos desde mi modesta evidencia personal, que se da. Pero bueno, si vamos un poco a la tensión de fondo, ¿no? Que también se planteaba antes, yo tengo un problema y en el contexto de la tertulia, y por lo que se ha escuchado, pues claro, choca un poco porque, bueno, yo tengo una posición, yo ontológicamente hablando soy realista. Es decir, yo creo que la realidad existe en el fondo. Evidentemente, por contra y contra muchos del término este que se ha puesto en moda, ¿no? Cientificistas, ¿no? Yo no tengo una posición realista en cuanto a las teorías científicas, es decir, yo no creo que las teorías científicas sean verdad y de hecho tengo mucha afición a lo que se llama la inducción pesimista de Laudan, ¿no? Un filósofo de la ciencia que dijo bueno, que exponía que tenemos suficiente evidencia histórica como para intuir o para inducir que todas las teorías científicas que tenemos ahora son falsas. Y que en el futuro pues encontraremos modelos más completos que mejoren y que en cierta forma se acerquen a representar mejor la estructura de la sociedad. Tampoco estoy muy de acuerdo porque quizás por formación psicológica mi posición de fondo sobre las teorías científicas es muy pragmatista. Es decir, que yo siento, o sea, la diferencia que se hacía antes un poco entre tecnología y ciencia o la pintura o el dibujo que se hacía un poco de la evolución de la ciencia a lo largo de la historia, bueno, tiende a ser, o sea, yo tiendo a entender que en general todas las teorías científicas, de una forma u otra,
han surgido confrontándose con problemas sociales que que se daban en un contexto determinado. Hay una cosa muy interesante, pues yo sigo a Carles desde hace mucho tiempo y él tiene un artículo muy interesante en el que expone precisamente que, bueno, pues cómo la forma de construcción de la historia, ¿no? O sea, nosotros ahora que estamos haciendo una retrospección, o la parte de antes de la charla que se está haciendo una retrospección, una reconstrucción histórica, un poco de cómo ha sido, pues, los últimos 500, 600, 700 años de historia de Occidente y del mundo en general, aunque nos hemos centrado bastante en Occidente en este tema. Bueno, pues también, no sé, de nuestra perspectiva. Yo que en este punto, concretamente, tiendo en general a desconfiar mucho de mis impresiones generales, precisamente aplicándome un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Mi posición concreta sobre los temas, yo creo que a nivel experimental hay cosas que se saben que existen. Es decir, la ley, fijaos que yo soy hater de Galileo, pero la ley de la inercia de Galileo pues lleva aproximadamente 600 años, 500 y pico, 400, que no se ha conseguido violar. Y igual que el teorema de Pitágoras tiene muchísimas demostraciones, hay hechos experimentales que creo que están ahí, ¿no? Sé que puede sonar un poco, o sea, hay gente que lo establecerá como que es un poco ingenuo, ¿no? El realismo ingenuo pero yo creo que es una posición fuerte que tengo en ese aspecto, aunque entiendo que las teorías, ¿no? Que todo lo demás, bueno, porque o sea, es más válido o menos válido dependiendo de que nos ayude a hacer, que nos sea útil, ¿no? Una posición que asumo desde el principio que es muy pragmatista. Y por lo tanto está muy en relación con el contexto social en el que se desarrolla la ciencia. No podemos, o sea, no podemos obviar ese punto de vista e incluso o sea, aunque esto ya es tirar del hilo más de la cuenta, pero seguramente la misma evolución que podemos ver en la ciencia, ¿no? De las distintas teorías de cómo se han ido sustituyendo una a otra, desde el plano psicológico al plano físico o biológico, también se corresponden a una cierta evolución de los contextos sociales y de los requerimientos, los problemas, las necesidades y las inquietudes, los valores de las sociedades en las que se iban generando. En mi campo concreto, claro, que es dentro de, además de estudiar la metodología de investigación, la historia de la psicología, pues se ve muy claro, ¿no? Quizás mucho más, pues bueno, ya no sé yo si es por mi nivel de conocimiento sobre el tema o porque en sí en la materia se ve más claro, cómo precisamente las distintas teorías o las distintas concepciones, sean o no sean más cercanas a la ciencia o a la filosofía, sobre la conducta humana, sobre el control social, guardan una relación muy, 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 muy cercana y muy estrecha con el contexto social en el que se mueven. Entonces, claro, en este caso concreto, pues evidentemente parto del principio de que todas las teorías que manejamos ahora tienen una relación muy estrecha, muy estrecha, muy estrecha con el contexto en el que nos movemos. Y incluso las mismas instituciones en las que estamos, por su misma estructura, por su misma configuración, dan pie y generan un tipo concreto de teoría y un tipo concreto de estructuras conceptuales que están producidas digamos, por el sistema de producción intelectual que hay en este momento. Igual que una fábrica una metáfora algo burda, ¿no? Pero igual que una fábrica de tornillos tiene complicado ponerse del día a la mañana a hacer tartas de fresa, pues una determinada estructura institucional, ¿no? De producción intelectual, por decirlo así, por usar un término genérico, pues tiene muy complicado generar otro tipo de producto que el que estaba produciendo. Y las reconversiones industriales son tan traumáticas en el campo físico, bueno, estableciendo la analogía, ¿no? Como en el plano intelectual. Entonces, evidentemente, claro, desde mi punto de vista es cierto que en general la estructura social o el contexto político social en el que nos movemos va encaminando hacia una crisis profunda, ¿no? Que bueno, que en el fondo está haciendo eso, ¿no? Porque cada vez exista un desacople mayor entre
la demanda intelectual de cierta parte de la sociedad, los sistemas de producción que existen para compensarla, y todo esto teniendo en cuenta, bueno, también otra posición fuerte mía, también supongo que muy que polémica, que las ideas, las creencias y las actitudes de la gente surgen de forma muy directa del entorno microsocial y, bueno, y por extensión social en el que se encuentran. Yo tengo una posición sobre lo que es a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel emocional de la gente, muy determinista, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues en el contexto en el que nos movemos, en el que no están bien integrados, ¿no? Los distintos niveles entre sí, sociales, ni geográficos, ni de otros tipos, a lo que se acaba llegando es precisamente a eso, ¿no? A que existen estructuras que están produciendo porque sí, con incentivos que están desacoplados del entorno social concreto, ¿no? Por las mismas inercias institucionales y que llevarán o a una reestructuración, ¿no? O un reequilibrio, como bueno, pues ha pasado a veces, ¿no? Que veíamos muy claro, o veían muy, los que nos antecedieron veían muy claro que todo el sistema capitalista o todo el sistema social iba a colapsar. Y luego, bueno, surgieron reequilibrios que lograron salvar los muebles con cambios sustantivos. O bueno, efectivamente, como ha pasado en otras épocas históricas, pues colapsará. En este caso, claro, yo creo que está ahí. Es decir, ahora mismo el sistema productivo intelectual está en una carrera hacia adelante, siguiendo sus propias inercias, que conforme van avanzando las contradicciones del sistema, pues se van separando progresivamente de las necesidades, de las demandas de la sociedad reales, ¿no? Que hay un poco lo que decía Carles también sobre que al final pues habrá que o sea, habrá que hacer desaparecer las universidades de una forma u otra. En este sentido, ¿no? Que habrá que hacer una reconversión industrial de un sector que tenemos ahí que no se corresponde con lo que realmente tendría que corresponderse. O sea, que el valor social que se le da a ese sector pues ha dejado de estar. Y nada, y bueno, y eso se nota precisamente en lo que comentábamos, ¿no? En cómo se controla, en cómo se supervisan los conocimientos, porque al final, bueno, pues no están claros los criterios de eh, lo que mejor nos encamina, no hay un proyecto claro, no hay un marco claro. Yo tampoco tengo la certeza de que en algún momento lo hubiera, ¿no? Es decir, pues, retrospectivamente sí, pero no sé hasta qué punto nos encontramos en un momento análogo a otros momentos de la historia sobre este punto concreto, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, yo por mi posición, como decía justo al principio, y ya por cerrar, que es en este contexto ontológicamente realista, sí creo que progresivamente, a nivel estrictamente de conocimiento científico, de descubrimiento de fenómenos experimentales y de este tipo, o matemáticos, o de otra índole, sí vamos haciendo algunos avances, ¿no? Utilizando el lenguaje, o sea, utilizando la metáfora de progreso solamente a nivel pedagógico. Pero sí vamos conociendo más cosas, sí vamos teniendo más cosas concretas, aunque la verdad es que está costando mucho, 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 mucho conseguirla. Pues te estaba oyendo y me estaba recordando lo que se llamaba el Salón de los Rechazados. A principios del siglo XX, cuando se empiezan a desarrollar, la química orgánica es capaz de empezar a desarrollar unos pigmentos por primera vez en la historia del hombre absolutamente brillantes, los cadmios, los cobaltos, que nunca se habían probado. La institución, la academia, tiene una exposición que se hacía todos los años con ciertos pintores. Había muchos pintores jóvenes, sobre todo los impresionistas, los fauvistas, los puntillistas, que eran sistemáticamente rechazados y se generó una especie de, bueno, se hizo el llamado Salón de los Rechazados. Ese Salón de los Rechazados es, junto a los nuevos pigmentos, el origen de todo lo que es el arte contemporáneo, aquel que decía Ortega y Gasset que los artistas jóvenes llevan como 50 años por delante de la sociedad, pero que de hecho hoy en día es lo que se acepta como válido. Entonces me plantea la pregunta para David de, ¿es la ciencia la que construye la sociedad o es la sociedad la que construye la ciencia? Hombre, yo creo que
son las dos cosas a la vez. Efectivamente, como ha comentado Javier, pues no se puede desmarcar ese grado de verdad que se asume en cuanto a la ciencia, pues efectivamente está sujeto a estar en el ámbito de una construcción social, ¿no? De una narrativa socialmente construida. Él ha comentado la inercia. Bueno, la inercia ahora mismo, precisamente en las nuevas investigaciones, por ejemplo, cosmológicas, cuando se habla no sé si habéis escuchado hablar, de la energía oscura, ¿no? Es un ente nuevo, bastante reciente, que se utiliza ahora abiertamente para describir precisamente la negación de la inercia. O sea, ¿por qué se está acelerando continuamente el universo según las detecciones, ¿no? Porque lo que están observando es que no se cumple básicamente el principio de inercia. Otro fenómeno, yo le llamo la era oscura de la física, ¿no? Donde estamos ahora es una especie de era oscura porque hay una proliferación de entidades oscuras, algunas de ellas no falsables. Bueno, pues hay otra entidad oscura que es la materia oscura, ¿no? Que dice que, bueno, es la explicación que se le da por qué, por ejemplo, en la periferia de las galaxias, a pesar de que las estrellas van a una velocidad altísima, no salen despedidas. No salen despedidas, debía de ir a una velocidad más lenta a medida que sea. En virtud del equilibrio de fuerza, en virtud de alguna manera, el principio de inercia, bueno, que es un ente también, nadie ha visto nunca un sólido no sujeto a ninguna fuerza en el universo. O sea, es una construcción, vamos a ver, es una representación, es donde nos tenemos que un poco centrar, ¿no? Igualmente, pues existe la materia oscura, ¿no? Que es aquello que rellena lo que los físicos esperan que haga para que se cumplan sus modelos. Se llama materia oscura. Total, la suma de la materia y la energía oscura aproximadamente representan el 96% de las interacciones que observamos o que observan. O sea, es la materia no oscura o la energía no oscura, aquello que podemos detectar, que sabemos que existe en base a otro tipo de interacciones, que interactúa con la radiación, que interactúa con la gravedad, bueno, con la gravedad, perdón, con la radiación básicamente, pues el 4%, ¿no? Para dar una idea de dónde estamos. Otro ente también, para mí, totalmente metafísico y escolástico es la teoría, como se intenta explicar, por ejemplo, el fine tuning, ¿no? La teoría de cualquier mínima, por muy mínima que sea, modificación de cualquiera de las constantes físicas que se conocen, de la constante de la gravedad, la fuerza gravitatoria o la relación entre la masa y la carga del electrón, o una serie de variables básicas, la constante h de Planck, cualquier mínima variación nos lleva a un universo radicalmente distinto. Por ejemplo, no existiría la vida. Se llama el problema del fine tuning, que es el problema del lápiz de punta, en fin, es algo tan extraordinariamente, o sea, Richard Feynman hizo una estimación que era 10 elevado a 28, elevado a su A28, bueno, una cosa astronómica, ¿no? Entonces, las probabilidades de que eso suceda así por suerte, ¿no? Entonces, la explicación que se ha dado, que se da ahora en la física, es la teoría de los multiversos, ¿no? La teoría de los multiversos dice que, en realidad, en cada tirada de dados cuántica o en cada bifurcación cuántica se está generando un universo. Un universo. O sea, continuamente, ahora mientras estamos hablando aquí nosotros tan tranquilos, pues hay zillones de universos que se han formado, o sea, que se han construido de la nada, o sea, se han bifurcado. Entonces, bueno, pues esos son, por definición, un universo es algo que está causalmente separado de otro, porque si no sería un universo, sería una región más o menos apartada dentro del universo. Luego, esa definición o esa teoría de origen niega cualquier falsabilidad. Y eso para mí se llama metafísica. No tiene nada que ver. Es una entidad también angelical, como todas las que están proponiéndose ahora mismo en la cosmología, etcétera, por la entidad de los problemas que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, pues para mí, además, por ejemplo, la metáfora de la situación de la ciencia es, por ejemplo, el científico quizás más famoso que hay ahora, ¿no? que es Stephen Hawking, que es alguien desprovisto de cuerpo, ¿no? Es casi una mota de conciencia cartesiana, que es la que David, creo que te hemos perdido. física
forma parte también de, digamos, la decadencia, ¿no? El fenómeno de decadencia que estamos viendo en Occidente, bueno, en el mundo, en la estructura de la sociedad. Para mí, otro rasgo, por ejemplo, de cómo afecta la estructura social, la forma en que se encuentra una sociedad, por ejemplo, fue en el periodo de entreguerras, ¿no? Para mí, ya había investigaciones relativas a la relatividad o relativos incluso a fenómenos no fácilmente explicados por la ciencia newtoniana del siglo XIX, pero no eran visibles. En cambio, curiosamente, en el periodo de entreguerras, aparecen de pronto figuras como Kurt Gödel, que el teorema de incompletitud precisamente viene a desmontar ese sueño fantasioso de la autofundación axiomática, la lógica, de la matemática y de la propia ciencia. No hay un sistema de proposiciones que se pueda autofundar en sus axiomas, ¿no? Es una de las partes del teorema de incompletitud. Completado después con los trabajos de Turing y con Chaitin, etcétera, los que han después ahondado en esa falta de fundamento. Cuando se dice que se demuestra el teorema de Pitágoras, no hay forma humana de demostrar absolutamente nada, porque el número es una invención, no es el platonismo, eso se llama platonismo, existe y está. Es probablemente la creencia por defecto del mundo científico, es el platonismo, la creencia en los entes angelicales que existen por encima de la realidad. No es un instrumento o un lenguaje, sino que preexiste. Bueno, en esa época también se da, por ejemplo, el surgimiento de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, cuando se observa lo que ocurre, Einstein no se lo tragó en toda su vida. Toda su vida fue una lucha. Los últimos 30 años de su labor científica fue una lucha perenne y constante contra los presuntos resultados de la mecánica cuántica, porque Einstein, contrariamente a la mayoría de los científicos, sí encontró cómo afectaba precisamente a la narrativa de lo que era capaz la ciencia. Cuando la mecánica cuántica no hace nada más y nada menos que negar la posibilidad de fundar un determinismo, realismo y localidad, todo al mismo tiempo, todo absolutamente al mismo tiempo a nivel del fundamento de la materia, no a lo mejor a lo que observamos, que eso también es discutible hasta dónde llega esa capacidad de negar precisamente el fundamento objetivo, realista y determinista de la ciencia y de la realidad. Como decía Einstein, le gustaría saber que existe la luna cuando nadie la mira, y le contestó un científico cuántico que los experimentos que no se realizan no tienen resultados, ¿no? Como para practicar un poco cuál es la posición, digamos, pragmática, empirista de los físicos cuánticos, ¿no? Un poco efectivamente, existe una realidad ahí. Esa realidad, ¿qué estructura tiene? ¿No es accesible o no? ¿Está determinada? ¿Podemos acceder a ella? ¿O es que el propio acto de observación ya la modifica? Un poco el fundamento final de eso. Todo ese primer empujón fuerte que llevó todo el optimismo racionalista y materialista y determinista de la ciencia hasta los años 20 del siglo XX, pues de alguna manera ha quedado como oculto, ¿no? Como tapado un poco, porque de alguna manera era una primera muesca en la estructura esa fantasiosa de que gracias a la ciencia y la tecnología vamos a saberlo todo y vamos a solucionarlo todo, ¿no? Como si eso fuera de verdad posible. Lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, el otro gran fracaso reciente es el tema del proyecto Genoma, ¿no? El proyecto Genoma se conoció por Tony Blair y Bill Clinton en el año 2000, al final de la secuenciación, como decían ellos en su propio discurso, iba a aportar el fin de la enfermedad, ¿no? Prácticamente el fin del cáncer, la guerra contra el cáncer de Nixon. Hasta ahora, si se cogen las estadísticas, pues ha aumentado la tasa de enfermedad una barbaridad en todo Occidente. Ha mejorado, efectivamente, la cura, la esperanza de vida en unos años en determinadas enfermedades, pero el impacto general en la sociedad ha sido de un empeoramiento, de una auténtica crisis de salud en los últimos 30 años, no de mortalidad, pero sí de salud, hasta el punto de la cronicidad. Prácticamente todo el mundo por encima de los 55 años está enganchado a un medicamento crónico, ¿no? Se trata quiero decir, todo eso, y ahora mezclado con
con las cosas que funcionan desde el punto de vista social, es lo que creo que está llegando a una crisis. Por ejemplo, la idea de que eso, lo que ha comentado Carles, que el I+D+I va a aportar bienestar, crecimiento y tal, ¿no? Lo que estamos observando es que ya se empieza a tomar conciencia, a lo mejor creo, a lo mejor yo no veo lo que tengo que ver, pero la tecnología es un sistema de concentración de poder. Básicamente la tecnología, tal y como está estructurada, es un método para la concentración del poder. Y lo que se está viendo es que todo ese crecimiento en la automatización, porque ya no se investigan, digamos, nuevos segmentos como en la segunda revolución industrial, aparecieron industrias como los coches, la industria química, la telefonía, una explosión de diferentes sectores. No fue la revolución a la que ahora nos enfrentamos, que se dice la revolución de la robótica, de la cuarta revolución industrial, es de la destrucción del factor humano, del trabajo humano. Está basado en el crecimiento en otros sectores industriales o de producción, etcétera, porque ya hay una saturación verdaderamente real. Hemos llegado a los rendimientos decrecientes tanto por la parte de la oferta de energía y de bienes y de productos como la recepción de las necesidades humanas, saturadas hasta el punto de que la frontera de los negocios está situado en la intimidad, o sea, el exponer las intimidades propias en las redes sociales. Es decir, hay una saturación donde ya el vehículo para la mejora de los rendimientos, intentar conseguir rendimientos crecientes, va sobre la destrucción del trabajo, lo cual para mí significa que los élites tienen poco sentido de la supervivencia, porque eso evidentemente no va a acabar bien. Yo creo que lo que está ocurriendo es que, por lo menos, la percepción que yo tengo en muchos casos, por ejemplo, mirando artículos tecnológicos, observando los comentarios, hablando con mucha gente que antes no lo percibía así, ya se percibe eso, ¿no? Como el desplazamiento del hombre por la máquina en un entorno de crecimiento casi estancado o incluso realmente decreciente es totalmente destructivo para la sociedad en su conjunto. Entonces, ese incremento de la productividad cuando no puedes producir más, porque el incremento de la productividad significa que cada vez tenemos que producir más bienes para dar trabajo a la misma gente. O sea, tenemos que acelerar la máquina para poder compensar el incremento de la productividad y al mismo tiempo dar trabajo con sentido. Entonces, todo eso creo que se está cayendo y tiene su manifestación incluso en la narrativa la narrativa, por ejemplo, de la biología, en la narrativa de la relación con la naturaleza y en todas esas cosas que, aunque no son visibles, afectan al mundo de la investigación y al mundo en el que como está construido el paradigma. Bueno, pues te voy a dar por cerrado el programa porque llevamos hora y media y no queremos extendernos mucho. Os voy a dar las gracias a los tres por haber participado, a Roger, que se ha ido, ha tenido que salir antes, y a Javier, que esperamos repita con nosotros. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, muchas gracias. A ti por asistir. A Carles, como siempre, esperemos hasta el próximo programa, Carles. Hola, voy a decir hola, buenas noches a todos. Adiós. Ya no. Y agradecerle a David que se haya prestado su voz a nuestros micrófonos otra vez. Muchas gracias, David. Gracias por invitarme. Y nada, a nuestros oyentes, lo de siempre, sois soberanos en los comentarios y nos vemos en colectivoburbuja.org o en nuestros muros de Facebook. Buenas noches a todos. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side.